Bartleby era un copista eficiente, hasta que llegó el momento de hacer la revisión de documentos. Es aquí donde empiezan a surgir sus negaciones con su célebre frase: preferiría no hacerlo. Seguido a esto, se niega a abandonar la oficina, incluso cuando es despedido. Solo se queda quieto día y noche en su rincón. Con estas y más situaciones, Bartleby muestra que no permite que las opiniones de su jefe ni las de nadie influyan en sus actos. El abogado, jefe de Bartleby, muchas veces perjudicado por las decisiones del copista, aún con ganas de despedirlo repetidas veces, no lo lograba, ni siquiera lo intentaba. Sus excusas se basaban en las consecuencias que sufriría Bartleby. Es decir, a pesar de los motivos que tenía para despedirlo, se dejaba llevar por pensar en el bienestar del copista. Entonces, ¿podemos decir que Bartleby y el narrador estaban haciendo uso de su libre albedrío? Antes de contestar esto, debemos saber qué es el libre albedrío. En perspectiva histórica, se ha relacionado con la moral de los actos, la responsabilidad, la dignidad y el rechazo social, con la naturaleza y límites a la libertad humana. El libre albedrío está definido como la potestad del ser humano de elegir según considere, sin estar sujeto a presiones, a una predeterminación divina o a necesidades y limitaciones. Esto quiere decir que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien o el mal. Por ejemplo, cuando el jefe intentaba convencer a Bartleby para que se vaya de las oficinas, incluso ofreciéndole su ayuda para que cambie su estilo de vida, Bartleby le responde: por ahora preferiría no cambiar nada en absoluto. ¿Creen que cuando Bartleby ya estaba en la cárcel hubiese preferido cambiar algo del pasado? En ese momento, nada detenía a Bartleby a recibir la ayuda. Sin embargo, la suma total de la situación, sus deseos, conocimientos, genética y experiencias, junto con otros factores que quizá no conocemos, influyeron para que él tome esa decisión. A ese punto de vista se le llama determinismo. El determinismo dice que los sucesos en la naturaleza son causados por eventos precedentes o por leyes naturales, que todo lo que nos lleva hasta este punto pasa por una razón. Entonces, ¿nuestras decisiones están determinadas? Lo ya elegido es un resultado de la situación, necesidad y nuestro deseo. Si cambian estos factores, también cambiará la decisión. Pero, ¿qué pasa si esta situación ya está determinada también? Nuestra elección fue determinada por la situación anterior y esta por la que precedió. Nuestro proceso de decisión es la búsqueda del resultado determinado dentro de nuestra mente. El ser humano puede hacer lo que quiera, pero no desear lo que quiere. Estamos determinados por nuestros deseos y voluntad, que irónicamente no es nuestro. Prácticamente Schopenhauer nos dice que nuestros deseos están determinados también. Llegamos al punto en el que todo puede ser posible. Sin embargo, podemos llegar a decir en la filosofía que el libre albedrío no existe. Es solo una percepción, no un poder o fuerza. Las personas experimentamos esta sensación de ser libres, pero cuanto más lo examinamos, más nos damos cuenta que no la tenemos. So everything is written. Past, present, future. There's no such thing as free will. ¿Y la religión qué nos puede decir del libre albedrío? Sabemos que Dios creó la humanidad a su propia imagen, y eso incluía la capacidad de elegir. Sin embargo, el libre albedrío está limitado por la naturaleza. No solo tenemos la habilidad de elegir, sino que también tenemos la responsabilidad de elegir sabiamente. Dios dio al hombre el libre albedrío como facultad propia para alcanzar la santidad a través de acciones buenas, haciendo uso de su voluntad. Las Escrituras enseñan que Dios es todopoderoso, que nadie, excepto Él mismo, puede ponerle límites. Ahora bien, Él no utilizó su poder para controlarlo todo. De igual modo, ha decidido tolerar a quienes usan su libre albedrío para hacer daño. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos actuando bien? Si Dios existe y prohíbe lo malo, esta prohibición es la que condiciona, pero no define. No evitamos estas acciones porque sepamos que son malas, sino por miedo a dicho castigo. Por un lado,
Las buenas acciones las hacemos indirectamente con la intención de ser premiados, en este caso la salvación. No es cierto que si obrares bien serás recompensado, pero si mal, el castigo del pecado estará siempre presente en tu puerta. Mas de cualquier modo, su apetito o la concupiscencia estará a tu mandar, y tú lo dominarás si quieres. Por otro lado, el actuar de mala manera no debe estar condicionado a riesgo de cometer un pecado, sino a que debamos evitar perjudicar a los demás con nuestras acciones. Se considera que la moralidad es universal. Podríamos decir que las acciones buenas y malas son iguales para todos, pero no todos tienen razones suficientes para pensar en el beneficio ajeno. Si realmente solo pensamos en nosotros, es inútil que la moralidad trate de defender este punto. Así parece que uno se sacrifica por el bien de los otros, pero en realidad es la preocupación de uno mismo, pues tratamos de evitar sentirnos culpables si no hacemos lo correcto. Pero si antes de actuar nos preguntamos, ¿qué nos parecería si alguien nos lo hiciera a nosotros? Si admites que te ofendería, admites también que él debería tener una razón para no hacértelo a ti. Igualmente esperamos que hagan con nosotros las cosas buenas que hacemos con o para los demás. Regresando a la pregunta por la que todo empezó, ¿podemos decir que Bartleby y el narrador estaban haciendo uso de su libre albedrío? El determinismo nos diría que Bartleby ya estaba destinado a morir en la cárcel solo, ya que cada situación estaba alineada para que esto le pasara, y el jefe no hubiese podido impedir su muerte a pesar de su constante interés. Sin embargo, la religión nos diría que cada una de sus decisiones dependen únicamente de él, y éstas lo llevaron a la muerte. Pero no podemos afirmar ningún punto porque no sabemos cuáles eran los pensamientos o ideas de estos personajes. Tampoco sabemos si el abogado actuaba en beneficio de Bartleby o para evitar sentirse culpable. Si es posible que exista el libre albedrío, ¿tiene algún sentido que lo tengamos? ¿Hay algún propósito detrás de que podamos tomar nuestras decisiones? Pero, ¿hasta qué punto podemos decir que existe realmente el libre albedrío? ¿En verdad nuestras acciones sí están determinadas o tal vez podemos de cierta manera desafiar el destino? ¿O también estaba definido que tomemos esa decisión? ¿O podríamos decir que de cierta manera estamos siendo títeres de algún ser superior? Pero sería muy injusto pensar que cuando alguien nace ya está destinado a algo. Si está determinado que esta persona sea un delincuente por mucho esfuerzo, buenas acciones o buena crianza, ¿no va a poder desprenderse de ese destino? Si así fuera, ¿cuál sería la finalidad de que todo esté mecanizado? No creo que de esto se trate. No creo que solo vengamos al mundo para cumplir con algún plan que no es escrito por nosotros. Puede ser que haya ciertas situaciones que tengan que pasar sí o sí para poder seguir con el camino, pero con el camino que nosotros queramos recorrer. Creo que deberíamos tomar el concepto del libre albedrío como algo que nos permite tomar decisiones sobre nosotros y cumplir con lo que queremos, claramente dentro de nuestra naturaleza humana y tomando en cuenta ciertos límites. No vamos a pretender ir por la vida haciendo daño a la gente y esperar que nada nos pase, diciendo que estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío, ¿verdad?